Buenas tardes a todos. Quisiera comentar una noticia adicional que probablemente sea algo muy motivador. Tenemos ahora, creo, desde las últimas 1 o 2 semanas, una congregación, una muy pequeña, reuniéndose en El Salvador. He estado en contacto ahí con una señora y sus 2 niños, y hay quizás otra persona que se reúne con ellos. Ellos han estado en contacto con uno de nuestros miembros en Belice y han recibido de él 25 sermones en CD y se las han arreglado con ese material y parecen estar muy entusiasmados con lo que han escuchado. Todos han sido miembros de un grupo al que ustedes y yo conocemos muy bien, demasiado bien, y ellos han comprendido los problemas que hay en ese grupo, por lo que nos han pedido mucha más información. Es muy placentero leer cartas de personas que tienen esa actitud y esmero. Es muy motivador. Tiene que ver con cosas de alguna manera con las que quiero hablar este día. En un momento llegaremos a ello. Ya verán a lo que me refiero a medida que nos adentremos en el material. Hemos estado ocupados trabajando en la serie de Visión Apóstoles, y lo digo así porque no he hecho nada más desde hace un mes. Mi cabeza ha estado en el libro de Apocalipsis y quiero hablar de eso hoy. Un poco, quizás mucho, para cumplir el plazo del libro de los apóstoles, que es a mediados de julio, este mes, para publicarlo a tiempo para la fiesta. He tenido que terminar el último capítulo porque aún no estaba escrito. No habíamos llegado tan lejos en visión. Entonces escribí todo el último capítulo en el último mes, más o menos. Ha acabado siendo un capítulo muy largo. ¿Se imaginan intentar resumir el libro del Apocalipsis en un capítulo de otro libro? Es una tarea difícil. Tuve que dividirlo en 3 partes y así aparecerá en visión en 3 partes. La primera parte no aparecerá en el próximo número de visión, sino en el que le seguirá, de modo que ustedes recibirán el libro antes de que aparezcan los últimos capítulos en visión. Tal vez sea mejor así. Hoy he traído conmigo una versión de Evangelios, por si quieren echarle un vistazo. Me han dicho que la versión final, bellamente cosida, llegará en algún momento de la próxima semana. El siguiente libro Apóstoles, tiene más o menos el mismo aspecto. Los colores serán diferentes, pero el formato es prácticamente el mismo, de modo que la narración del Nuevo Testamento se abordará en 2 volúmenes. En estos 2 libros se aborda prácticamente todo el Nuevo Testamento, con la excepción del libro de Hebreos, que no se cubre en detalle, y del libro de Romanos, que solo se menciona en 2 o 3 lugares porque no encaja realmente en un flujo narrativo o en un enfoque biográfico del Nuevo Testamento, que es lo que hemos hecho en estos 2 libros. Se me ocurre también que estos 2 libros, Romanos y Hebreos, son en verdad tan profundamente doctrinales que sería muy difícil exponerlos al público en general y que les encontraran sentido. Al escribir la sección sobre el Apocalipsis me doy cuenta de que, incluso en ese caso, exponerlo al público es algo poco habitual. Hoy hablaré mucho más al respecto. Creo que quizás no siempre hemos comprendido para qué sirve el libro del Apocalipsis. Lo he mencionado antes, como de pasada, en algunos sermones. Quizás hoy pueda profundizar en ello.
Quiero iniciar lo que probablemente acabe siendo una serie de sermones sobre el Apocalipsis. Creo que hay muchos detalles sobre lo que sería bueno que reflexionáramos. Es el tipo de cosas que normalmente repasaríamos en un estudio bíblico. Podría extenderme durante semanas y semanas, así que intentaré resumirlo, destilarlo. Hoy probablemente no cubriremos más que un par de capítulos junto con algún otro material de carácter introductorio. La vida del apóstol Juan estaba cerca de su fin cuando escribió el contenido del libro de Apocalipsis, de Revelación, que también se conoce como Apocalipsis en algunas tradiciones denominacionales y en español. La razón es el término griego apocalipsis, que se ha traducido como revelación. En realidad significa la revelación o el desvelamiento, en este caso de lo que está por venir. Debido a que está lleno de tantas visiones extrañas, bestias, animales, sangre, humo, guerra, criaturas terribles y gobernantes malvados, es más bien como una pesadilla de la peor clase. Creo que cuando la mayoría de la gente lo lee, tiende a pensar que se trata de una pesadilla o algo así. ¿Por qué escribió Dios todo esto? ¿Por qué lo mandó a escribir? Es tan horripilante. Recientemente leí un libro, La mentalidad fundamentalista, publicado por la Oxford University Press. Ahora nos envían libros que creen que nos gustaría reseñar, así que recibimos todo tipo de libros gratuitos de editoriales con esperanza de que de alguna manera los reseñemos. No voy a reseñar este. Contiene capítulos escritos por eruditos de este país sobre el libro de Apocalipsis. Y sobre cómo este libro terrible ha inspirado todo tipo de ideas locas, fundamentalistas y evangélicas. Toda la serie sobre hoy aquí, mañana ya no, Here Today, Gone Tomorrow, y el rapto, se llama la serie Left Behind, Dejados Atrás. En este Dejados Atrás, está imitando está imitando a los autores de la serie televisiva. En este libro de Oxford en particular atacan la idea misma del libro de Apocalipsis. Dicen que el libro no puede tener ningún uso positivo posible, que debe ser obra de algún tipo extraño de Dios. Una persona que no sabe para qué sirve este libro y de qué trata realmente es probable que llegue a ese tipo de conclusiones. Son muchos los que cuestionan la autoría del libro. Supongo que muy pocas personas creerían hoy que fue escrito realmente por el apóstol Juan. Pero hay ciertos eruditos conservadores que, basándose en las tradiciones más antiguas, creen que el Apocalipsis es una obra auténtica del apóstol Juan. Si leemos el Apocalipsis teniendo en cuenta las demás obras de Juan, su Evangelio y sus cartas, creo que vemos que se trata de una misma obra que tiene muchos de los mismos temas y mucho del mismo tipo de lenguaje, aunque el Apocalipsis tenga sus propias peculiaridades en lo que se refiere al uso del griego. Cualquiera que viera lo que vio Juan y se viera impulsado a escribirlo, bien podría escribir en un estilo diferente al que hubiera escrito los evangelios o las cartas para la iglesia, que son de naturaleza pastoral. Podemos leer el libro del Apocalipsis desde un punto de vista de una continuación de los escritos de Juan, para proporcionar a la iglesia una perspectiva esencial sobre los acontecimientos del final de los tiempos y sobre la transformación de esta era del hombre tal como la conocemos. La revelación, sin embargo, sigue siendo oscura para la mayoría de las personas que se toman siquiera el tiempo de leerla.
Incluso teólogos notables han tropezado con su contenido. En el prefacio a una de las primeras ediciones de la traducción del Nuevo Testamento de Martín Lutero, este dijo que cada uno lo interprete como le dicte su propio espíritu. Juzgó el registro de las visiones de Juan como ni apostólico ni profético. Más tarde cambió de opinión, pero eso es lo que pensaba al principio. El biblista inglés J.B. Phillips, algunos de ustedes tienen sus traducciones, tenía dudas similares. En la introducción a su versión del siglo XX escribió: "Estuve naturalmente tentado de omitir por completo este libro de mi trabajo de traducción". Señaló que Juan Calvino había optado por hacer exactamente eso en su comentario del Nuevo Testamento. Según la tradición, hacia el final de su vida, Juan vivía en Éfeso, que queda en la actual Turquía occidental. La creciente oposición en esa época probablemente hizo que Juan fuera llevado como exiliado a la cercana isla romana de Patmos. Es allí donde se inspira esta obra final. Los que hemos estado en Patmos sabemos cómo es el lugar. Es un sitio muy rocoso. No tiene ningún suministro natural de agua y es probablemente el tipo de lugar al que la gente habría sido exiliada en aquella época. Se ha cuestionado la idea de que fuera una isla prisión romana, pero ciertamente parece al menos haber sido un lugar donde se exiliaba a la gente. Más tarde, tal vez de nuevo en Éfeso, en obediencia a la orden de escribir los mensajes específicos que había visto y oído, Juan mira hacia atrás en su experiencia y registra esto. Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, estaba en la isla llamada Patmos. Por eso pensamos que tal vez no lo escribió ahí, ya que está hablando en pasado de lo que sucedió en ese lugar. Por tanto, es posible que no lo escribiera ahí, que lo escribiera cuando él regresó a Éfeso. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves. El Apocalipsis comienza con una declaración sobre el origen de su contenido, su autor y su propósito. Apocalipsis 1:1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Dios Padre dio a Jesús el mensaje sobre los acontecimientos futuros. Jesús, a su vez, lo transmitió a uno de sus seguidores, Juan, por medio de un ángel y a través de visiones, para que el pueblo de Dios, el que aquí se les llama siervos, tuviera conocimiento anticipado de lo que iba a suceder al final de esta fase de la historia humana. Aquí tenemos una declaración de su propósito y su audiencia prevista. He señalado antes que la audiencia no es el público. Es cierto que hoy cualquiera puede tomar la Biblia y leer el Apocalipsis, pero la mayoría no entiende nada de lo que dice. Tal vez esto se deba a que no está destinado a ser comprendido por el público en general. Está destinado a ser entendido por los siervos de Dios. Él dice: hago esto para que mis siervos sepan lo que les espera. Cuando el público general lee lo que escribimos sobre esto, es en la forma en que leen la Biblia hoy. Van a estar mirando por encima del hombro de un seguidor de Jesús. Si Dios tiene planeado llamarles, entonces lo entenderán. Si Él no los va a llamar, no van a entender nada al respecto.
así como no lo entienden cuando toman la Biblia y la leen hoy. Las personas que leen cosas como hoy aquí, mañana ya no, no entienden lo que la Biblia enseña sobre ese tema o lo han entendido completamente mal. Y así llegamos a la primera parte del texto del libro y descubrimos que también contiene información importante para los seguidores de Jesús con respecto a cómo deben responder a su propio entorno sociopolítico a la luz de lo que está por venir. Capítulos 2 y 3. Si ustedes fueran miembros de la iglesia que viviera en la ciudad de Éfeso a finales del siglo I, entenderían lo que Cristo dijo a Juan que escribiera a la iglesia de entonces en su propio entorno sociopolítico. Cuando ustedes y yo lo leemos hoy, lo hacemos de forma ligeramente diferente y tratamos de aplicarlo a nuestra propia situación. Tomamos sus principios y los aplicamos a lo que nos rodea y a lo que nos puede tentar o a lo que nos puede comprometer. Pero cuando ellos lo leyeron de una manera diferente y voy a entrar en algunos de esos detalles. Es importante señalar que Juan no reivindicó el libro como su obra personal. Como se ha dicho, se le encargó que escribiera todo lo que vio y oyó y que lo enviara en forma de carta extensa a 7 congregaciones eclesiásticas. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Se refiere a Asia Menor en Turquía actual, occidental. Gracia a ustedes y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. 11, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 19. Así que escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Llegados a este punto, probablemente sea importante hablar un poco del contexto del libro del Apocalipsis. ¿Qué entendían las personas que recibieron este libro, este conjunto de cartas acerca del resto de las Escrituras? Se trata de la base del resto de las Escrituras que van a leer lo que aquí se escribe. Sobre eso. Después de la partida de Jesús, la comunidad de sus seguidores continuó en las creencias y prácticas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, potenciados ahora por el Espíritu Santo con un nuevo entendimiento. Ellos sabían que las Escrituras hebreas eran un todo unificado. Así, cuando las 7 iglesias y posteriormente la iglesia en general, incluso nosotros hoy leemos los escritos de Juan, relacionamos muchas cosas que él dijo con ese conjunto de escrituras y también con la enseñanza oral y escrita más reciente que había recibido la iglesia del primer siglo, lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Para la gente de entonces, las escrituras hebreas y los escritos apostólicos que las siguieron representaban la práctica y las creencias unificadas. La única manera que tenían los llamados de entender el Apocalipsis era por mediación del Espíritu Santo y contextualizando la extensa carta a la luz del resto de las Escrituras. Imaginemos que recibiéramos esta carta por primera vez. ¿Cómo la contextualizaríamos? ¿Cómo empezaríamos a entenderla? Cuando se lee la Biblia de forma holística, como un todo, el Apocalipsis resulta ser muy coherente con todas las demás partes de la Biblia. No es un libro extraño. Esto significa que en particular Ezequiel, Daniel, Zacarías, Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas
contribuyen significativamente al contenido del Apocalipsis. Por ejemplo, la descripción del trono de Dios en Apocalipsis 4 recuerda la visión similar de Ezequiel en Ezequiel 1. En los últimos capítulos de su profecía, Ezequiel escribe sobre el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto tiene paralelismos en los capítulos finales del libro de Apocalipsis. Los conocidos 4 jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis 6, recuerdan a la descripción del profeta Zacarías de 4 caballos similares, Zacarías 1 y 6, y a la respuesta privada de Jesús a sus discípulos sobre el fin de los tiempos en Mateo 24. Así pues, existe un contexto para el Apocalipsis. En Mateo 24, Cristo también hizo referencia al libro de Daniel y a los acontecimientos específicos que se avecinaban en Oriente Medio. Mateo 24:15. Además, mencionó su propio regreso en el mismo tipo de lenguaje que se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis. Las visiones de Daniel en las que varios imperios que han gobernado Oriente Medio están representados por una estatua de un hombre y también por varios animales, Daniel 2, 7 y 8, son paralelas a la visión de Juan de una bestia compuesta en Apocalipsis 13 y 17. ¿Qué otra cosa habría dado contexto a este libro? El apóstol Pablo escribió sobre la segunda venida de Cristo en cada una de sus cartas. También escribió a un conjunto de 7 iglesias locales o regionales en Tesalónica, Corinto, Galacia, Roma, Colosas, Éfeso y Filipos. Se trata de un grupo diferente de 7, pero es interesante que también escribiera a 7 congregaciones, incluida Éfeso. Del mismo modo, en sus cartas personales a pequeños grupos de creyentes a su cargo, Santiago, Pedro y Judas escribieron sobre el gran acontecimiento futuro que eclipsaría la era presente. La naturaleza de estos mensajes es que van dirigidos principalmente a una pequeña parte del conjunto. Para las 7 congregaciones de Asia Menor a finales del siglo I, las Escrituras eran el trasfondo del Apocalipsis sobre los acontecimientos del final de los tiempos. Está claro que muchas partes de la Biblia están interconectadas y son coherentes entre sí. Cuando ustedes y yo conectamos los puntos, se hace obvio que un día Dios intervendrá para resolver los problemas humanos. Así que no importa lo que la gente diga en publicaciones ofrecidas por grandes editoriales como Oxford University Press sobre que este libro es sin sentido u horroroso o imposible. El hecho es que si uno es un creyente y un seguidor de Jesús, uno sabe que tiene sentido, sabemos dónde encaja, sabemos que encaja con el resto del patrón de las Escrituras. No es una rareza, por lo tanto, tenemos que comprenderlo en vez de rechazarlo. A través de Juan, los seguidores de Cristo han podido comprender el plan de Dios para poner fin al reino de los hombres y establecer el reino de Dios. Lo que no pueden saber de antemano es cómo se cumplirá exactamente cada profecía, porque hay muchas profecías en el libro del Apocalipsis. Lo que ustedes y yo no podemos saber con precisión es cuándo sucederá todo esto. Lo que sí podemos saber son las líneas generales de cómo se desarrollará la sociedad hasta que Dios tenga que intervenir. No podemos saber el momento del regreso de Cristo, ya que Cristo mismo no lo sabe. Mateo 24:36. Pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo,
ni aún el Hijo, sino solo el Padre. Pero podemos estar preparados para ese día mediante la vigilancia personal sobre nuestro estado espiritual y así estar listos. Mateo 24:44. El versículo inicial del libro del Apocalipsis afirma muy claramente que el público inicial del Apocalipsis se limitaba a los siervos de Dios. Por eso Juan se describe a sí mismo como hermano de ustedes y compañero en la tribulación. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Juan no se identifica como apóstol. No dice en ninguna parte del libro que es un apóstol. Él dice, yo soy Juan el anciano. Yo soy Juan el hermano de ustedes. Yo soy Juan, y como ustedes, las cosas con las que tengo que lidiar son la tribulación, el gozo de pensar en la venida del reino de Dios y la participación en la paciencia y perseverancia. Tantas cosas por las que la iglesia está pasando ahora. Parece como si estuviera llegando a un punto crítico. Yo diría que la iglesia ha estado luchando mucho en los últimos años con enfermedades y circunstancias inusuales. Pienso en algunos de nosotros, 3, que han estado en la cárcel o en situaciones similares por lo que parecían ser razones injustificadas. Esto no es persecución religiosa, pero es un tipo de persecución. Es persecución estatal. Vamos a leer sobre personas en este mensaje no solo dirigido a 7 congregaciones de entonces, sino a la iglesia a lo largo del tiempo, a toda la iglesia a lo largo de todo el tiempo. Se trata de circunstancias difíciles en las que se encuentran las personas. Tienen ante sí la alegría del reino de Dios, pero también se van a encontrar a veces en situaciones difíciles. Por ejemplo, me resulta difícil imaginar lo que es estar dentro de la cabeza de Beatriz Matare en este momento, puesta en la cárcel sin haber razón para ello. Las cosas siguen y siguen. Ella cobra ánimo al saber de nosotros. Ella es miembro de la iglesia en Zimbabue. Me pregunto, ¿estoy haciendo lo que me corresponde? ¿Estoy haciendo por ella lo que puedo hacer por ella? ¿De qué se trata? ¿Se trata de nosotros de alguna manera? Nos tienta a hacernos esta pregunta. Por eso digo que quizá deberíamos redoblar nuestros esfuerzos, orar por ella, ayunar al respecto, pedir a Dios que libere a esta mujer de tan terrible situación. No creo que sea lo último que ocurre en la iglesia. Algunas personas al oír este tipo de cosas concluyen, Dios les ha abandonado. Quizás ustedes no son quienes creen que son. Yo no llegaría a esa conclusión. Al mismo tiempo que esto sucede, otras personas llaman a nuestra puerta diciendo, reconocemos lo que han estado haciendo durante años. Acabamos de descubrirlo. Alguien me escribió y me dijo, no puedo creer lo que tienen en el sitio web. Aquí hay años y años de material cuidadosamente investigado. Ya veo lo que han estado haciendo todos estos años. Ha habido mucho esfuerzo productivo y dará sus frutos. Ya ha dado sus frutos y dará más. El pueblo de Dios se enfrenta al sufrimiento. Estamos enfrentados al sufrimiento. A veces nos enfrentamos a pruebas. Eso es parte de esta vida. Yo, Juan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús. Este no era un mensaje público en el tiempo de su entrega. Hoy es público en el sentido de que aparecen billones de Biblias en cientos de idiomas y dialectos.
Pero eso no significa necesariamente que este grupo más amplio lo haya entendido o lo vaya a entender. La historia de la recepción del libro, es decir, de cómo se ha recibido a lo largo del tiempo lo que la gente ha dicho sobre él, incluidos los llamados primeros padres de la Iglesia, y así sucesivamente a través de todo tipo de comentaristas, es un estudio muy interesante en sí mismo. Hay un comentario, un libro de bolsillo muy breve de la serie Blackwell de comentarios bíblicos, que lo trata desde ese punto de vista. Se trata de un libro muy interesante. Es un libro muy interesante titulado El Apocalipsis a través de los siglos, de Judy Kovacs y Christopher Rowland. Muestra cómo a través del tiempo la gente ha cambiado su punto de vista sobre lo que trata el libro del Apocalipsis. Y ahí aparecen todo tipo de ideas. Podría haber traído conmigo una frase que utilicé hace muchos años en un sermón y que dice, ¿cómo pueden ser peores los tiempos? Y enumera todo tipo de cosas que están pasando, incluyendo el clima, la guerra, el hambre, y así sucesivamente, y concluye, sin duda debe ser el fin del mundo. Entonces leí la fecha en que fue escrito, 1799. La gente está citando el libro de Apocalipsis para apoyar que es el fin de los tiempos. Eso ha sucedido una y otra vez durante los últimos 2000 años. Esto nos muestra que debemos tener cuidado con la forma en que atribuimos tiempos a estas cosas. A pesar de todo lo que han dicho, el fin del mundo es la semana que viene o el año que viene, todavía no ha sucedido, así que debemos tener cuidado al decir este tipo de cosas. Pero hay gente que se empeña en hacerlo. Cuidado. Lean el artículo del señor Nathan de 2012. 2012, el fin del mundo. Una vez más, mucha gente anda por ahí diciendo a todos que era el fin del mundo en 2012. No era en 2012. Si dicen que es 2012, pueden estar seguros de que no lo es. A pesar de su fácil disponibilidad, el libro del Apocalipsis ha desconcertado a la mayoría de las personas que han escrito o hablado sobre él. La razón de ello está ligada a una verdad bíblica rara vez asimilada que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Como sabemos, Jesús hablaba a menudo al público utilizando alegorías. Mateo recoge una serie de ellas que se refieren al reino de los cielos. A menudo se piensa que Jesús habló de esta manera para que su significado fuera más claro, pero eso no es lo que dice Mateo. Habiendo oído a Jesús pronunciar públicamente la parábola del sembrador, sus discípulos le hicieron una pregunta. Mateo 13:10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. La palabra misterio se traduce del griego musterion, que significa el consejo no manifestado o privado de Dios, un secreto. Los pensamientos secretos, planes y dispensaciones de Dios que están ocultos a la razón humana, así como a toda otra comprensión por debajo del nivel divino, y esperan su cumplimiento o revelación a aquellos a quienes están destinados. Estoy leyendo de un léxico griego e inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva del año 2000. That's from a Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature by Art Duncan Bauer. Art Duncan y Bauer son los autores. Ellos son conocidos por lo que leemos de estas cosas como BDAG, B-D-A-G, por sus iniciales. La G es Gingrich, pero no se le menciona en este libro que estoy leyendo. Se considera que este libro es una explicación muy confiable de lo que significan los términos.
Permítanme leérselos de nuevo. ¿Qué es este misterio? Mysterion, este secreto, es el consejo no manifestado o privado de Dios. Algo que está oculto a la razón humana, así como a toda otra comprensión por debajo del nivel divino. Es algo que está esperando su cumplimiento, revelación, a aquellos a quienes está destinado. Les repito que está dirigido a la iglesia. El libro del Apocalipsis está dirigido a que la iglesia lo comprenda. Los evangelios, los misterios, las parábolas están destinados a la iglesia. A menudo hemos dicho que el Nuevo Testamento está realmente escrito para la iglesia. La Biblia está escrita para la iglesia. Piensen en el Nuevo Testamento. Una gran parte son cartas privadas a la iglesia. Cartas de Pablo, cartas de Pedro, cartas de Juan, una carta de Judas y una carta de Santiago. Todas estas cosas tienen una audiencia prevista y no es para el público en general. Sin embargo, pensamos que podemos tomarlo y leérselo al público en general y que de alguna manera lo entenderán. No, esto es para la iglesia. Así como las parábolas no podían ser entendidas por el público, así estas cosas que están escritas en estas cartas no pueden realmente ser entendidas a menos que Dios esté abriendo la mente de las personas. Cuando Jesús hablaba, la gente no podía entender lo que Él decía a menos que sus mentes estuvieran siendo abiertas. Es difícil para nosotros entender esto. Decimos que lo creemos, pero no actuamos de esa manera. Sí. Sé que dice eso, pero si pudiera explicárselo a mis vecinos, ellos cambiarían, se unirían a nosotros como iglesia. A veces decimos o pensamos ese tipo de cosas. Algunas personas me han incluso llegado a decir, yo dejé el folleto en la mesita del dormitorio para que mi marido lo lea. Si lo leyera, yo sé que se convertiría. Sé que se convertiría, pero no es así como funciona. No podemos hacer nada para que eso suceda. No podemos hacer nada para abrir los ojos de una persona. A veces pienso en toda la gente entre la que solíamos estar, esa iglesia grande entre la que solíamos estar. ¿Por qué no pueden ver lo que yo veo? Todos estábamos en el mismo lugar. Ellos oyeron todo lo que yo oí. A veces vuelvo atrás y miro los cientos y cientos de rostros que aparecen en el anuario del Ambassador College. Y ahora puedo contar con los dedos de dos manos los que quedan. Prácticamente no queda nadie del grupo en el que yo estaba. ¿Qué me dicen de ustedes? Seguro que dirían lo mismo. Si estuvieron en el Ambassador College o si estuvieron en el Imperial School, piensen en todas las caras que han pasado por su lado. ¿Dónde están? Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Pero los discípulos estaban en una categoría muy diferente. 16. Pero bienaventurados sus ojos, porque ustedes ven, y sus oídos, porque ustedes oyen. Juan arroja más luz sobre este conocimiento privado en su evangelio. Él registra la siguiente respuesta de Jesús a una audiencia incrédula. Él está hablando a una audiencia incrédula cuando dice, Juan 6:44. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Poco después de esto, como resultado de las palabras de Jesús, muchos de los que inicialmente estaban abiertos a Él se volvieron atrás y ya no caminaron con Él. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, así que incluso se puede estar abierto a ello y luego alejarse.
No es de extrañar, pues, que en la mayor parte del libro del Apocalipsis, el público sobre el que se escribe tenga una reacción muy negativa hacia Dios y su mensaje, y que el libro está escrito para el pueblo de Dios mientras espera la segunda venida. Así pues, Juan estaba escribiendo a la iglesia cuando dice en Apocalipsis 1:5, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre, y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Él está escribiendo a la iglesia cuando dice eso. A nadie más. No puede estar escribiéndole a nadie más. No tendría ningún sentido. Si uno sale a la calle y le dice eso a alguien, esa persona respondería, oh, eso no es para mí, no me está hablando a mí, ¿cierto? No puedes estar hablándome a mí. No sé de qué estás hablando. No tiene sentido para mí. Es un mensaje que no tendría sentido para los que no pertenecen a la iglesia, con sus referencias al Padre, a Cristo, a su sacrificio, a su regreso, a su papel y al futuro de su pueblo. Tampoco lo siguiente tendría sentido para los que no pertenecen a la iglesia. Ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Qué significaría eso para alguien del mundo? Pues nada, no se aplica para ellos. Juan se dirige a la iglesia cuando dice eso. ¿A quién más podría dirigirse? Está muy claro. Juan escribe para la iglesia cuando registra estas palabras de los seres angelicales en alabanza a Cristo. Los seres angelicales se postran y alaban a Cristo por asumir el papel que Dios le ha dado al regresar y gobernar la tierra. El público específico del Apocalipsis se indica en muchos otros pasajes a lo largo del libro, incluyendo, pero sin limitarse, a Apocalipsis 6, 9 a 11, que habla del martirio de los creyentes. Eso no es para el público. ¿Cómo podría tener sentido para el público? ¿Cómo podría ser relevante para ellos? No tiene sentido para las personas a las que no se dirige. Apocalipsis 6, del 9 al 11, habla del martirio de los creyentes. ¿Cómo puede ser eso para el público? No tiene sentido para el mundo en que vivimos, no es relevante para ellos. ¿Cómo tiene sentido para el público Apocalipsis 7 con su referencia a la protección del pueblo de Dios? ¿Que resultan ser los 144,000? No lo tiene. No lo tiene. Apocalipsis 8, que habla de las oraciones de los santos, no tiene ningún sentido para nadie que esté fuera de la iglesia. Apocalipsis 12 habla de la identidad y la historia de la iglesia. Pero los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis están especialmente orientados a la iglesia, ya que contienen mensajes específicos y detallados para las 7 congregaciones mencionadas inicialmente en Apocalipsis 1:11. Aunque las congregaciones no se nombran individualmente después de los 3 primeros capítulos, el epílogo del libro dice lo siguiente, 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas. ¿Por qué? Para las iglesias. ¿Por qué he hecho todo esto? Para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Apocalipsis comienza y termina con una referencia a su público específico. Todo lo que se encuentra comprendido entre el principio, cuando él dice esto es para mis siervos, y el final, cuando dice, te di esto para que se lo dieras a las congregaciones que componen las 7 iglesias,
Todo lo que hay en el libro entre estos puntos es exactamente y específicamente para la iglesia. Las 7 iglesias estaban situadas en la provincia romana de Asia. Formaban un circuito que comenzaba en Éfeso, continuaba hacia el norte y el este y luego hacia el sur y el oeste. Quizás esta sea una buena oportunidad para decir que he considerado y sigo considerando la posibilidad de celebrar una fiesta de tabernáculos que nos lleve por las 7 iglesias. Yo aprendí mucho al respecto cuando estuve por allí por primera vez hace como 20 años. Me dio una perspectiva muy diferente de toda la historia de las 7 iglesias. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué Juan lo hizo así? Hay algo especial en estar físicamente en el lugar y ver algunas de estas cosas. No es esencial, después de todo, otras personas pueden explicarlo como yo lo estoy intentando de hacer ahora, pero hay algo que se aprende al entrar en detalles sobre lo que estaba sucediendo ahí. ¿Dónde estaban esos lugares? ¿A qué distancia estaban unos de otros? ¿Qué sucedió en cada uno de ellos? Es muy interesante. El circuito va hacia el norte desde Éfeso a Esmirna y continúa hacia el norte hasta Pérgamo, gira hacia el este y ligeramente hacia el sur hasta Tiatira y de nuevo hacia el sur a través de Sardis y Filadelfia y termina en la Odisea y luego vuelve en línea recta a Éfeso. Es un circuito. ¿Por qué solo había 7 paradas en el itinerario de Juan? ¿Es que solo había 7 iglesias? Eso es poco probable. Sabemos que unos años antes había iglesias en Troas, al noroeste de Pérgamo, Hechos 25. Había un grupo en Mileto, al sur de Éfeso. Esto se menciona en Hechos, cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso y los lleva a Mileto. Se pueden encontrar referencias a grupos en el valle del Lico, en Colosas y Hierápolis cerca de la Odisea. Colosenses 1, 2 y 4 al 13. 4:13. Es útil señalar que el libro de Apocalipsis tiene muchas colecciones de 7. Tenemos 7 iglesias, 7 estrellas, 7 ángeles, 7 candeleros, 7 sellos, 7 trompetas, 7 cabezas, 7 coronas, 7 copas, 7 últimas plagas. Incluso se ha dicho que hay 7 secciones del Apocalipsis insertadas. Eso se cuenta de diversas maneras, así que no voy a entrar mucho en detalles ni a darle mucha importancia. En la literatura bíblica, el 7 significa plenitud, totalidad, completo, perfección. Por lo tanto, entendemos que las 7 congregaciones representan a toda la iglesia. Los mensajes que se les envían se aplican a toda la iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de todas las eras, hasta el día de hoy y más allá. Cada congregación recibió un mensaje específico relacionado con sus propias condiciones de parte del mismo Cristo. Pero es interesante que cada una de ellas, de estas cartas a las iglesias, debe ser leída por las 7 iglesias en el contexto de todo el libro. No debían leer solo la carta que les fue enviada, deben leerla en el contexto de las otras 6 cartas, además del contexto de todo el libro del Apocalipsis. Imagínense que ustedes están sentados en Éfeso cuando el ministro se levanta y dice, hemos recibido una carta esta semana y se las voy a leer. Pero no es solo una carta para nosotros aquí en Éfeso, también les voy a leer la carta a Esmirna y a otras 5 congregaciones. No solo eso, les voy a leer todo el libro del Apocalipsis. El sermón de esta semana será todo el libro del Apocalipsis. Un sermón bonito. Y las congregaciones lo habrían escuchado todo. Era un mensaje completo para ellas individualmente en Éfeso y para las 7 iglesias. Era para toda la iglesia de la era del Nuevo Testamento en ese momento y para toda la iglesia para siempre después de eso. Esto se convierte en una consideración muy importante o una forma de ver lo que leemos aquí. En el pasado hemos insistido en que somos Filadelfia.
Ya lo habrán oído muchas, muchas veces. Es curioso cómo ninguno de nosotros quiere ser de Tiatira. ¿No sería bueno ser de Tiatira? No, aparentemente solo es bueno ser de Filadelfia. Nos identificamos con aquellos que son realmente alabados. No decimos soy más como un efesio que ha fracasado. A veces deberíamos decir eso. A veces deberíamos decir, me comporto como se comportaban aquellos de la Odisea porque yo soy vanidoso y estoy muy orgulloso de mí mismo. O he caído en el tipo de problemas que tenían ahí en Sardis, donde parecían estar ardiendo en el fuego de Dios, pero en realidad no pasaba nada. Permítanme preguntarles, si estuvieran escribiendo el libro del Apocalipsis hoy, ¿a qué 7 iglesias les escribirían? Bueno, sin duda yo le escribiría a Pasadena, sin duda, y a Columbus. Veamos, Columbus, Ohio, sí. Y tal vez también a Melbourne, Australia, Toronto. Déjenme pensar. Sudáfrica, tal vez. Y San Francisco. ¿Creen que todas ellas tendrían problemas diferentes? Pues sí, todas tendrían problemas diferentes. ¿Cuáles creen que podrían ser esos problemas? Si unimos todas las iglesias, podríamos decir que todos los problemas que tienen, los tenemos todos en algún momento y que colectivamente representan a toda la iglesia en todo el mundo. Porque se trata de problemas comunes que surgen en diferentes situaciones debido a ciertas circunstancias, características personales, la personalidad o condiciones locales que influyen en la forma de ser de las personas. ¿Sí? Ya saben que todas las personas en Inglaterra son reservadas, todas y cada una de ellas. Cada uno de ellos. Obviamente se va a hacer su problema. Así que cuando yo les escriba, voy a incluir algo que trate sobre ese carácter reservado y no voy a continuar. Dejaré que lo mediten ustedes. Cada congregación recibió un mensaje específico. Es real, hay que ser cuidadosos. ¿Qué le escribiríamos a Pasadena? Por favor, no me mire a mí cuando diga eso. Está mirando en mi dirección. ¿Qué diríamos? ¿Qué nos caracteriza? ¿Cuáles son nuestros problemas aquí? No tenemos ninguno. Bueno, eso suena como otro lugar. Suena como el número 7. Ellos fueron una de las congregaciones fundadoras de la iglesia y están orgullosos de ello. Eso sería un problema, ¿o no? Apocalipsis 1:11 dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Quién es el que inspiró todo esto? Es alguien que realmente puede ver. Y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente, como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Era una época de adoración al sol, dioses solares, adoración al emperador y coronas radiantes alrededor de las cabezas de los emperadores. Esto significaba algo, era impactante. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Lo dijo en griego, dijo: yo soy el alfa y la omega. El que vive, estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Juan entregó los 7 mensajes y repitió 7 veces a lo largo de los capítulos 2 y 3. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias, en plural. Lo vemos en Apocalipsis 2:23, pero lo repite 7 veces. Aquí hay un mensaje repetido 7 veces que nos dice que tenemos que escuchar lo que se dice a todas las iglesias, no solo a una. Si no tiene sentido para nosotros, ¿por qué tendríamos que escucharlo? Pero sí tiene significado y sentido. Puede tener sentido dependiendo de nuestra situación. Ha sido muy tentador en el pasado querer saber en qué era nos encontramos. En el pasado, la iglesia ha pasado por esto desde el punto de vista de las eras de la iglesia. Desde que llegué a esta región en 1990, comencé a darme cuenta de que el mensaje se trata de nosotros ahora en todo tipo de estados y condiciones diferentes y que no se trata sobre eras. Eso no es el punto. Lo importante es estar preparados. Lo importante es ser espiritualmente conscientes de nuestra condición. Este libro trata sobre lo que va a suceder al final de los tiempos y lo que tenemos que hacer para prepararnos para ello. Habla de estados espirituales. No nos dice de ninguna manera: oh, Pedro Waldo representaba esto. No dice eso. No dice que un líder equivalga a una era. No se puede leer eso allí en ninguna parte del Apocalipsis. Uno debe aspirar a ser el mejor efesio, un laodicense arrepentido, y alguien en Tiatira que no ha manchado sus vestiduras. Uno debe aspirar a ser alguien en todos estos lugares diferentes que ha superado sus problemas, que ha tenido éxito. Cada vez que leemos un mensaje a una de las iglesias dice: vence, 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 conquista. Una y otra vez dice: reconoce cuál es el problema y haz algo al respecto. Lo repite 7 veces para enfatizarlo. Uno podría ignorar todo esto y decir: soy feliz, soy filadelfiano, pero ¿a dónde nos lleva eso espiritualmente? El problema con decir somos filadelfianos es que nunca pensamos en lo que significa ser un efesio decadente, lo que todos podemos llegar a ser. O alguien que tiene un grave caso de vanidad. Lo que todos podemos llegar a tener muy fácilmente. Vivimos en un mundo que nos hace ser así, que nos empuja por ese camino.
No sé si alguna vez piensan en la forma en que vivimos nuestras vidas hoy en día. Estamos en la iglesia y nos encontramos en un estado constante de tensión entre lo que el mundo nos dice que hagamos y, por otra parte, vivir según los designios de Dios, la palabra de Dios. El mundo nos dice que alcancemos nuestro potencial, que maximicemos nuestras opciones y que vivamos la buena vida en la medida de nuestras posibilidades. Nos dice que nos aseguremos de conseguir todo lo que podamos, que lo tengamos todo ahora y que lo hagamos todo ahora. Todo ese estrés y esas presiones y tensiones recaen sobre nosotros. Ese es un conjunto de conflictos. Dios quiere que vivamos una vida exitosa. No quiero decir que no sea así, pero en algún punto entre eso y reconocer que esta vida no lo es todo, o ser capaz de afrontar el hecho de encontrarse de repente en prisión cuando la semana pasada todo iba bien, en algún punto entre esas dos cosas y ser capaz de hacerles frente, está el vivir según los mandamientos de Dios, vivir a la manera de Dios. Así que hay una tensión. Ustedes y yo tenemos que darnos cuenta de eso. Nuestros jóvenes se van al campamento de verano la semana que viene. Quieren pasarlo bien. Nosotros queremos que lo pasen bien. Pero en algún momento también tienen que hacerse a la idea de que sus vidas en la iglesia, como hijos de personas que han sido llamadas a este estilo de vida tan especial y que se han entregado a él, no van a ser necesariamente iguales a las de todos los demás en el mundo exterior. Ellos van a vivir vidas diferentes. Cuando yo era pequeño, a mi padre se le ocurrió de repente que tenía que encontrar la verdadera iglesia. De manera que se puso a buscarla y me llevaba siempre con él. Recuerdo que los sábados por la mañana íbamos de un sitio al otro. Al principio íbamos también los domingos, pero él se dio cuenta muy pronto de que el domingo no era el día correcto. Así que empezamos a ir los sábados. Recuerdo que fuimos a un lugar en lo más profundo de un sótano en algún lugar del centro de la ciudad donde vivíamos. Era un sábado por la mañana, creo que yo tenía unos 10 o 12 años. Había un tipo hablando, salimos del sótano a la luz del sol y él dijo, no, esa no es. Y repetimos esto muchas veces. De niño crecí con un padre que buscaba la verdadera iglesia. Bueno, eso me marcó de por vida. Pues no fue así. Me hizo cuestionar las cosas. Me hizo estar dispuesto a decir, solo porque tú pienses eso no significa que yo tenga que pensar lo mismo. Recuerdo mis días en la escuela como un niño que no se limitaba a seguir lo que todos decían todo el tiempo. Llegué a la universidad, seguía sin tener nada que ver con la iglesia, y un día mi profesor nos dijo, quiero que escriban un trabajo sobre la evolución de la conciencia. La evolución de la conciencia. Y se daba por sentado que la evolución era el verdadero paradigma. Y yo comencé el ensayo, el trabajo del seminario, mi tarea con el título ¿Por qué asumimos que puede haber evolución de la conciencia? Él llenó de notas todo mi ensayo. Todavía recuerdo uno de sus comentarios, dijo, ¿qué otras evidencias necesitas? Esto es un impasse, no hay discusión posible. Pero eso no me molestó, me alegró estar en posición de decir, ok, no pensé que fueras a estar de acuerdo, pero no pasa nada, no estamos aquí para estar de acuerdo. Una de las cosas que quieren que uno haga en la universidad es presentar su caso. No hace falta estar de acuerdo con todo el mundo y con todo. De hecho, se alienta a no hacerlo, pero solo hasta cierto punto. Y yo creo que me pasé de ese punto un poco en este caso.
Pero no creo que sea malo que nuestros jóvenes crezcan con la idea de que nuestra vida es diferente y que será diferente. Los jóvenes que crecieron en una de las 7 iglesias de Asia Menor debieron ser sin duda conscientes de que sus padres eran diferentes. Aún no hemos entrado en detalles. Este sermón forma parte de una serie, se los dije, pero cuando profundicemos en el tema empezaremos a ver que estas personas se encontraban a veces en situaciones muy difíciles. Cuando empezamos a comprender las circunstancias sociales en las que vivían y que Dios los llamó en esas circunstancias, entonces tuvieron que crecer con padres y maestros que les enseñaran las realidades y cómo lidiar con estas realidades diferentes. ¿En qué está pensando la familia de Beatriz Matar en este momento? Tienen que enfrentar esa realidad. Su madre fue puesta en prisión injustamente. En Zimbabue, Dios nos ayuda a lidiar con esto. Cualquiera que sufre o lucha se enfrenta a esta realidad. Esas son preguntas difíciles, pero son preguntas a las que Dios da respuesta. Los mensajes a las 7 iglesias en ese entonces y a lo largo del tiempo tratan sobre oponer resistencia a diversas presiones para transigir en un mundo que no es de Dios y que no será el mundo de Dios sino hasta que se cumpla todo lo que se describe en el resto del libro del Apocalipsis. Nunca será el mundo de Dios. Todo lo que se describe en el libro nunca es el mundo de Dios sino hasta que llegamos al final. La transgresión puede ser el resultado de la negligencia personal. Éfeso. Anteponer la lealtad a los seres humanos a la lealtad a Dios. Esmirna. Inmoralidad sexual e idolatría. Pérgamo. Permisividad moral. Tiatira. Letargo espiritual. Sardis. Persecución religiosa y cómo afrontarla. Filadelfia. Esa era su área de potencial transgresión a la fidelidad con Dios. Autosuficiencia, la Odisea. Cada uno de los 7 mensajes contiene información urgente para los seguidores de Cristo de entonces y de todas las épocas. Dice, manténganse firmes ante la presión de la sociedad que les empuja a acomodarse a ella. No comprometan sus creencias básicas ni abandonen el ejemplo de Cristo. Estas son condiciones humanas más allá del tiempo, atraviesan el tiempo. Los seguidores necesitan la ayuda de Dios para evitar el transigir con Dios en cualquiera de estas categorías. El mensaje general es obvio, sea cual sea la forma del pecado, es incorrecto. Hace años leí una frase en un libro que he utilizado muchas veces, el lujo de una alternativa. La gente busca el lujo de una alternativa, pero en la iglesia no hay alternativa. No hay ninguna alternativa al camino de Dios. Cuando permitimos el pecado, eso no nos permite mantenernos firmes como seguidores de Dios cuando llegan tiempos difíciles. Si adoptamos una actitud de pecar todo el tiempo sin estar dispuestos a defender lo que creemos y asumir las consecuencias, entonces no aprendemos un rasgo de carácter muy importante, algo que nos resulta muy útil cuando llegan los tiempos difíciles. Si bien la posibilidad de transigir en las creencias es evidente en todos estos lugares diferentes, los elementos comunes más obvios en las 7 cartas son elogio, excepto en la carta a la Odisea. Reprensión, excepto en las cartas a Esmirna y Filadelfia. Exhortación o ánimo. Una promesa alentadora para aquellos que realizan los cambios personales necesarios. Éfeso, pensemos en Éfeso. Éfeso era un puerto importante. Hoy en día ya no lo es tanto, está completamente sedimentado, pero en su día fue un puerto importante.
Era un centro administrativo de Asia con una población de unas 200,000 personas. Era una gran ciudad para la época. Se encontraba en el extremo occidental de una importante carretera, la carretera que conducía al mar. Y desde allí se podía partir hacia Atenas, Corinto o Roma. Éfeso también albergaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, a la que los romanos llamaban Diana, un gran templo. La ciudad fue nombrada guardiana del templo, Neocorus. Era la guardiana del templo de Artemisa. Esto significa que lo cuidaban, lo que explica el gran clamor del que leemos en Hechos 19:34. Grande es Diana de los Efesios. Diana era su diosa. Toda la ciudad estaba involucrada y participaba en este culto. La gente iba y venía, al igual que hoy en día van a Roma o van a adorar aquí, allá, a cualquier otro lugar, al lugar siguiente, donde quiera que haya un centro religioso importante para ir. Los hermanos que vivían en Éfeso estaban constantemente en contacto con personas que adoraban a Artemisa, la diosa madre. Era un culto a la fertilidad con una estatua de aspecto horrible. Los hermanos vivían en medio de todo eso. Éfeso también tenía un templo dedicado a Julio César, otro más a la diosa Roma, otro a Augusto César, y más tarde otro a Adriano. Si las ciudades querían atraer fondos y favores de Roma, pedían permiso para construir tales templos y a veces se les concedía el título de Neocorus, guardián del templo, protector del templo. Hacia finales del siglo I, más o menos en la época en que Juan escribía, los ancianos de Éfeso, de la ciudad, propusieron construir un santuario al emperador Domiciano. Domiciano gobernó entre el 81 y 96 después de Cristo. Lo más probable es que Juan estuviera en la isla de Patmos a mediados de los años 90 y es muy posible que Domiciano fuera quien lo exilió. Domiciano era bastante vanidoso, un hombre muy presuntuoso, concentrado en él mismo. Quería que la gente le erigiera estatuas y templos, por lo que es posible que fuera él quien ya de forma directa o como resultado de sus políticas exiliara a Juan. Juan probablemente vivía en Éfeso. Los padres de esa ciudad, los ancianos de Éfeso, propusieron construir un santuario dedicado a Domiciano y su dinastía. Domiciano accedió a la petición de los ancianos de Éfeso. Cuando filmamos allí, pueden verlo en el programa Apocalipsis, hay una sección en la que estoy de pie y detrás de mí está este templo del que estamos hablando, el templo de Flavio Sebastoi, uno de los nobles de la dinastía Flavia. Domiciano era un Flavio de la dinastía Flavia. Otros 2 Flavios fueron Vespasiano y Tito, destructores del templo de Jerusalén. And the other Flavians, by the way, were Vespasian and Titus, destroyers of the temple, of course, in Jerusalem. Pueden imaginarse el impacto que eso pudo tener en las personas creyentes de Éfeso. No es que el templo fuera una parte tan importante de sus vidas, el templo de Jerusalén, pero el hecho de que estos hombres hubieran destruido algo relacionado con Dios debió tener algún impacto. Como resultado de su favor, Éfeso es nombrada guardiana del culto imperial de adoración al emperador en Asia, alrededor del año 89 después de Cristo, justo antes de que Juan fuera enviado a Patmos. La ciudad en la que vivía se convirtió en guardiana del culto imperial al emperador, en el que la gente tenía que sacrificar al emperador y a los dioses, en particular a la diosa Roma. Yo diría que probablemente él fue exiliado por sus escritos en griego. Filóstrato dice que en aquella época las islas de la costa occidental estaban llenas de exiliados. Esto no es una especulación sin fundamento. Es muy probable que Juan fuera exiliado durante esta época porque dice que estaba allí por el testimonio de Jesús, por vivir según el camino de Dios.
¿Se negó a participar en el culto al emperador? Realmente no lo sabemos. Es posible que esa fuera la razón por la que estaba ahí. Es posible que alguien lo delatara por ser seguidor de Cristo. Cualquiera que haya sido la causa de su estancia en Patmos, no duró mucho tiempo. El sucesor de Domiciano, el emperador Nerva, 96 al 98 después de Cristo, que solo gobernó durante 2 años, liberó a todos los exiliados que no habían cometido infracciones graves. Si eso es lo que ocurrió, parece probable que Juan fuera liberado. Quizás fue así como regresó a Éfeso, tal como lo dice la tradición. Por lo tanto, habría escrito el libro del Apocalipsis cuando regresó allí. El mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso comienza así. Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. En sus primeros años, la iglesia de Éfeso se caracterizaba por su celo. Eso es cierto para casi todos los que llegamos a la iglesia. Al principio nos caracterizamos por nuestro celo. Todo el mundo se siente así. Hacemos todo lo posible por demostrar lo que creemos y por defender nuestras creencias. Estas personas en Éfeso estaban dispuestas a cuestionar la autoridad de quienes afirmaban ser apóstoles, pero que venían con un mensaje falso. No iban a tolerarlo así como así. Había todo tipo de predicadores itinerantes, tipos religiosos que pasaban por esa parte del mundo porque era una importante ciudad portuaria y traían su propia versión del mensaje del Evangelio. Eran falsos apóstoles. Éfeso era una ciudad situada en una encrucijada, muchos caminos, un cruce de caminos y atraía gente de todo tipo. Un ejemplo de esto, de la época de Pablo de Éfeso, se encuentra en los libros de los Hechos, Hechos 19:13. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes se pusieron a invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciéndoles, conjuro por el nombre que Pablo predica. Eran exorcistas judíos itinerantes, exorcistas judíos ambulantes. Utilizaban el nombre de Jesús para hacer su trabajo. Los falsos maestros posteriores que decían ser apóstoles encajan en esta categoría de maestros itinerantes. La iglesia de Éfeso había sido fiel en muchos aspectos y no había cedido al escuchar a esas personas, pero en otros aspectos habían fallado. Siempre se trata de una especie de mezcolanza. Los seres humanos en la iglesia siempre serán una mezcolanza de algunas personas que lo hacen bien y de otras que fracasan. Habrá una mezcla de personas que entran en la iglesia llenas de entusiasmo y de personas que la abandonan porque no quieren hacer frente a sus problemas. Siempre es así. Siempre ha sido así, desde que yo tengo memoria y por lo que leo aquí, ese siempre ha sido el caso. La pregunta para ustedes y para mí individualmente es, ¿qué voy a hacer yo cuando ante nosotros tenemos la opción de estar aquí y crecer o marcharnos porque no queremos crecer o nos negamos a crecer o se nos señala un problema que tenemos y decimos, no puedo hacer frente a eso, no lo soporto? La presión en esta iglesia es demasiado grande. No, la presión está en la Biblia. Está aquí en la Biblia. Ahí es donde está la presión. La presión que siento es la que hay en la Biblia. Todo está ahí. No es la iglesia. Pensar que es la iglesia es un error. No es el ministerio señalando lo que está mal, lo que crea esa presión. Él solo nos dice lo que dice el libro. El ministro solo intenta hacer su trabajo según el libro. El trabajo que ustedes y yo tenemos que hacer es averiguar cómo venceremos nuestro problema, nuestro pecado, si es que lo que se nos ha señalado es exacto y verdadero, y lo sabemos. Versículo 4. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído.
Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo, Cristo, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si tú no te arrepientes, lo que implica que cambies. I will come to you and remove your lampstand from its place unless you change, unless you repent. Arrepentimiento. Y eso implica cambio. Es fácil culpar a la iglesia. Habría sido fácil culpar a Juan. En cierto sentido, Juan está en la posición más sólida posible porque simplemente está citando a Cristo. Está citando a Cristo. Es un mensaje directo de Cristo. Haré esto y te lo estoy diciendo. La baja condición moral de la sociedad circundante había afectado a la iglesia de Éfeso. Ellos habían perdido el entusiasmo por la verdad que Pablo enseñó inicialmente. Estamos aquí 30 o 40 años después cuando Juan escribe y el fervor que la iglesia sintió inicialmente por este nuevo conocimiento había disminuido. Le puede pasar a cualquiera. Por eso, el mensaje de la iglesia de Éfeso era despertar, reconocer su estado, arrepentirse y cambiar. Cristo les dijo que recordaran la emoción de su primer compromiso con su estilo de vida. Sabía, por lo que habían hecho, que eran capaces de mantenerse firmes. Lo dice en su siguiente declaración, 6. Pero tienen esto, que aborrecen los hechos de los nicolaítas, que yo también aborrezco. ¿Qué estaba pasando? Aparentemente los efesios aún distinguían entre el bien y el mal con respecto al grupo llamado los nicolaítas, quizás seguidores de alguien llamado Nicolás, quien enseñaba que era posible ser creyente y aún así cometer actos inmorales. Este habría sido un argumento conveniente para quienes querían transigir. La congregación efesia había perdido celo, pero no había sucumbido por completo a la presión para transigir. Así que el mensaje de Cristo a ellos termina en una advertencia y una promesa para sus seguidores de todos los tiempos. El que tiene oído para oír, versículo 7, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, esto va más allá de una simple charla sobre Éfeso. Se trata de ustedes y de mí, se dirige a nosotros. Debemos escuchar. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Estos mensajes terminan así, aunque siempre con un tono ligeramente distinto. Todos dicen, si vences, tendrán vida eterna. La vida eterna se describe de diferentes maneras a cada una de las 7 congregaciones. Pero la conclusión a la que llegamos es el mensaje que se repite 7 veces. Si vences, tendrás vida eterna. Y me detengo aquí. Solo nos quedan 6 iglesias por recorrer y luego el resto del libro. Creo que hablaré una vez más antes de partir hacia Europa, lo cual sucederá a finales de agosto. Y tal vez entonces tengamos otro sermón.